Y vámonos rápidamente hasta Washington, específicamente hasta la Casa Blanca, para hablar en esta primera noticia de este video del día de hoy sobre que Joe Biden acaba de pedirle al Congreso de los Estados Unidos la autorización para enviarle a Israel, escuchen bien esto, bombas de precisión, esto en un paquete adicional equivalente a $320 millones. Joe Biden y la administración demócrata está esperando la autorización del Congreso estadounidense para enviarlas de forma inmediata. Y abróchense bien los cinturones, porque la administración demócrata de Joe Biden aseguró que envió el 31 de octubre esta petición formal al Congreso estadounidense, comunicándole al Congreso que la administración planeaba enviarle a través del Pentágono a Israel bombas planeadoras de tipo Spice, que es un tipo de poderío militar guiado con el 100% de precisión para impactar en los objetivos y que además son lanzadas desde aviones militares. Básicamente estas bombas de precisión son utilizadas para bombardear una región y salir inmediatamente con un avión de combate, por ejemplo con el F-35 o inclusive con el F-16. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, pero ¿cómo es que se sabe esta información ultra secreta? Pues déjenme les digo que el periódico de los Estados Unidos, The Wall Street Journal, aseguró que tuvo acceso a la carta que envió Joe Biden al Congreso de los Estados Unidos. No me pregunten cómo, pero el periódico estadounidense aseguró que tuvo acceso a esta carta y que además la pudo leer, y en ella se decía específicamente que Estados Unidos planeaba enviarle bombas tácticas a Israel. Además, el periódico de los Estados Unidos, The Wall Street Journal, se enteró que la transacción a través del Pentágono iba también a involucrar al armamentista Rafael de Estados Unidos, y después iban a ser entregadas a la empresa armamentista en Israel, Rafael Advanced Defense Systems, y que posteriormente esta armamentista israelí se las iba a dar al ejército israelí. Hay que decir que esta decisión se da en medio de que las estadísticas dicen que hasta el momento han habido más de 10,000 personas en la Franja de Gaza que han perdido la vida, y también esta información se da a conocer en medio de que supuestamente Estados Unidos está haciendo lo posible por pausas humanitarias. Sin embargo, recuerden bien ustedes que tanto Israel como Estados Unidos han dicho que no van a llevar a cabo un alto al fuego, porque un alto al fuego únicamente beneficiaría al grupo extremista de Hamas para reagruparse y reorganizarse, y tanto Israel como Washington concuerdan en que para poder realizar la conformación del Estado palestino se necesita borrar de la faz de la tierra al grupo extremista de Hamas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esto que Estados Unidos va a estar enviando a Israel bombas de precisión? ¿Ustedes piensan que Washington realmente quiere pausas humanitarias a pesar de que está enviando poderío militar de alta precisión para bombardeos? Y vámonos rápidamente hasta Moscú, hasta la capital rusa, para hablar en esta segunda noticia del hecho de que el Kremlin acaba de firmar oficialmente su salida del tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, un tratado que digamos tenía como principal objetivo no elevar las tensiones entre países europeos miembros de la OTAN y Rusia. Así que si de por sí ya estaban mal las tensiones entre Rusia y aliados europeos de la OTAN, pues con esta salida de Rusia de este tratado las cosas van a empeorar paulatinamente. Este es un acuerdo para la seguridad europea firmada entre el bloque de la OTAN y Rusia después de la Guerra Fría, cuando se desintegró la Unión Soviética. Específicamente fue firmado en 1990 y tenía como prioridad hacer que las tensiones entre la URSS y Estados Unidos no escalaran a un conflicto nuevamente como en la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo. Y en el tratado se especifica que ni Rusia ni el bloque de la OTAN deben desplegar poderío militar con el objetivo de agredir al otro. Básicamente el tratado impedía que tanto Rusia como el bloque de la OTAN desplegaran en el territorio europeo fuerzas militares de alta capacidad y de alta respuesta ofensiva. Rusia ya había suspendido, nada más suspendido, su participación en el tratado desde el año del 2017, con el argumento de que este tratado le estaba prohibiendo a Rusia desplegar fuerzas defensivas, mientras la OTAN sí las estaba desplegando en los países europeos pertenecientes a la OTAN. Putin en el mes de mayo de este año firmó la intención de salir
salirse y cancelar este acuerdo, pero hasta el momento se hace oficial que Rusia se acaba de salir del acuerdo. Desde el Kremlin, el portavoz ruso Dmitry Peskov aseguró que la decisión se aceleró después de que Rusia estuvo viendo el aumento cada vez más de las fuerzas militares defensivas del bloque de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Específicamente, Dmitry Peskov dijo que Vladimir Putin y todo el Kremlin tomaron la decisión de ahora sí salirse de este tratado después de que Finlandia se sumó en el mes de abril de este año como el miembro número 31 del bloque de la OTAN, y después de que Suecia haya formalizado su petición para entrar. Dos países nórdicos tradicional e históricamente neutrales que hoy en día, a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, han decidido tomar partida a favor de la OTAN y Occidente en contra de Moscú. Rusia asegura que ni Estados Unidos ni ningún aliado occidental han ratificado el acuerdo desde 1999, y Vladimir Putin dijo que entonces de qué servía y por eso lo abandonan. Sin embargo, Estados Unidos y los aliados occidentales aseguran que no habían firmado o ratificado, mejor dicho, este tratado debido a que Rusia no lo estaba respetando por su presencia militar en Georgia y además en Moldavia. Recordemos que en Georgia dos regiones separatistas están controladas militarmente por Rusia, y en Moldavia la región autoproclamada independiente de Transnistria alberga tropas rusas. Pues precisamente Estados Unidos y miembros de la OTAN aseguran que Rusia, con estas presencias militares en países autónomos en Europa del Este, reflejaba que Rusia no tenía ninguna intención de respetar este alto al fuego y el despliegue de tropas en países europeos que son considerados autónomos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esta decisión de Rusia acabará aún más con la seguridad de por sí muy maltratada en Europa, sobre todo en los países de Europa del Este? Y sobre todo me gustaría conocer su opinión sobre quién creen que rompió primero este acuerdo: la OTAN adhiriendo a Suecia y a Finlandia al bloque de la OTAN, o Rusia teniendo tropas en países autónomos como Georgia y Moldavia. Y vámonos rápidamente hasta Pekín, hasta la capital de China, para hablar en esta siguiente noticia de la reunión que mantuvieron de alto rango el primer ministro australiano Anthony Albanese y el líder del gigante asiático Xi Jinping, nada más y nada menos que en Pekín, con el objetivo de arreglar todas sus diferencias que tienen desde hace ya varios años. Esto obviamente para beneficiar la seguridad y la estabilidad en toda la región del Indo-Pacífico. Ambos catalogaron esta reunión como muy fructífera y aseguraron que tanto China como Australia van a buscar de aquí a los próximos años aumentar su cooperación en todos los rubros, con el objetivo de fortalecer ambas economías, pero también de fortalecer toda la seguridad en el Indo-Pacífico. Hay que decir que esta visita de Anthony Albanese a China es la primera visita de un líder australiano desde el 2016 a Pekín, precisamente por todas las malas relaciones que han tenido desde entonces. Xi Jinping y Anthony Albanese dijeron que de aquí al futuro van a volver a fortalecer sus relaciones diplomáticas Australia y China como lo venían haciendo antes de las tensiones, es decir, fortaleciendo sus relaciones en términos comerciales, económicos y en el intercambio de materias primas y recursos naturales. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, pero ¿cuándo es que Australia y China se empezaron a llevar muy mal? Pues específicamente desde el año del 2017, cuando en las elecciones australianas Australia denunció a China por estarse entrometiendo en estas elecciones con el propósito de que ganaran candidatos en Australia muy pro-China. Obviamente esto tensó las relaciones debido a que Pekín dijo que esta información era absolutamente falsa, y precisamente por estas tensiones Australia clausuró la entrada de Huawei, el gigante tecnológico de China, precisamente por cuestiones de peligro al espionaje chino. Y todo empeoró aún más en el 2020, cuando Australia pidió una investigación directa en contra de China por su presunto papel protagonista en la creación del virus del COVID-19, algo que obviamente molestó y mucho al gigante asiático. Pero ahora parece ser que ambos saben que se necesitan si quieren desarrollarse más en la región del Indo-Pacífico y sobre todo si quieren bajar las tensiones en cuanto a seguridad. Pero mucho ojo, no se confundan, Australia seguirá con su política muy cercana a Washington para contener al gigante asiático y a su creciente influencia en el Indo-Pacífico y en todo el mundo. Recuerden que Australia forma parte del acuerdo AUKUS, que especifica
especifica el desarrollo de nuevo poderío militar de última generación, sobre todo de submarinos nucleares de nueva clase AUKUS, que el Reino Unido y Estados Unidos le van a vender a Australia. El primer ministro australiano aseguró que le extendió a Xi Jinping una invitación para que visite Australia en los próximos meses. Y si se están preguntando si en la reunión no se tocó este tema del acuerdo AUKUS entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, por supuesto que fue un tema que todos abordaron, pero no se han dado detalles al respecto. Pero China sabe perfectamente que es un acuerdo con el objetivo de contenerlos a ellos. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que Australia y China puedan reanudar sus relaciones como hasta antes de estas tensiones que les acabo de platicar? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Australia logrará hacerle el trabajo sucio a Washington para contener al gigante asiático y a su creciente influencia en toda esta región del Indo-Pacífico? Y vámonos rápidamente hasta Ankara, la capital de Turquía, para hablar de la reunión que mantuvieron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía con respecto a la posible y rápida adhesión al bloque de la OTAN por parte de Suecia, que recuerden que Turquía y además Hungría son los dos países que faltan de aceptar a Suecia como el miembro número 32 del bloque militar occidental. Ante esto, Antony Blinken, después de su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores turco y antes de abordar el avión para dejar la capital turca, dijo que tiene mucha confianza de que la OTAN próximamente, en los próximos meses, va a aceptar a Suecia como un nuevo miembro, y calificó de mucha confianza la relación con Turquía para la decisión de Suecia. Recuerden ustedes que recientemente yo les di la noticia de que el presidente turco Recep Erdogan firmó una ley aceptando a Suecia al bloque de la OTAN, y esta la envió al parlamento turco. En estos momentos el parlamento turco tiene que aprobarla y después finalmente Erdogan tiene que sellar oficialmente la entrada de Suecia al bloque de la OTAN por parte de Turquía. Y ustedes se estarán preguntando por qué Erdogan de la noche a la mañana cambió tanto de opinión, ya que ha dicho que va a hacer todo lo posible por acelerar ahora la entrada de Suecia al bloque de la OTAN. Pues yo les diría que recuerden muy bien que se ha dicho que Erdogan, a cambio de aceptar a Suecia en el bloque de la OTAN, quiere que Estados Unidos autorice la venta de aviones F-16. Seguramente es algo que Washington ya le aceptó vender a Turquía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Suecia muy pronto va a ser el miembro número 32 del bloque de la OTAN? Y sobre todo les preguntaría, ¿cómo creen que a final de cuentas esto va a repercutir en la presencia de Rusia en el mar Báltico a través de Kaliningrado? Y vámonos rápidamente hasta Hiroshima, Japón, para hablar en esta noticia de que la ministra de Asuntos Exteriores de Japón aseguró que el G7 va a seguir apoyando incondicionalmente a Ucrania en términos militares y económicos en contra de Rusia. Todo esto a pesar de la crisis que actualmente se vive en Medio Oriente. ¿Y por qué lo están ligando todos estos dos conflictos? Pues recuerden que Ucrania ha dicho que por favor los aliados occidentales no deben de olvidarse de Ucrania ahora que están focalizando su atención en el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Recuerden que el G7 está conformado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Japón, pero además participa el bloque de la Unión Europea, pues el G7 se comprometió a seguir ayudando a Ucrania, pero también a seguir sancionando a Rusia en términos tecnológicos, militares y comerciales. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón dio todas estas declaraciones justo en medio del inicio de las conversaciones y de la cumbre entre ministros de Asuntos Exteriores del grupo del G7 que actualmente se está llevando a cabo en Hiroshima, Japón. Recuerden que Japón es el país que preside al grupo del G7 durante este año del 2023. Japón ha asegurado que Rusia se está preparando para una guerra prolongada en contra de Ucrania, y por eso aseguró que el G7 también se debe de preparar para esta guerra de muchos años en contra de Rusia, sobre todo apoyando militar y económicamente a Ucrania durante mucho tiempo. Se espera que al final de esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del G7 haya una declaración conjunta asegurándole a Ucrania que van a estar junto a Kiev hasta vencer a Rusia, pero también una declaración que condene precisamente los actos del grupo extremista de Hamas en contra de Israel. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que el grupo
Consejo del G7 tendrá las capacidades para atender ambos conflictos en Ucrania y además en Medio Oriente? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que el G7 tenga la solvencia económica y militar para apoyar durante muchos años a Ucrania en contra de Rusia? Y vámonos rápidamente hasta Líbano para hablar en esta última noticia del hecho de que Francia acaba de anunciar que va a enviar vehículos blindados al ejército libanés. Todo esto para atender la crisis que en estos momentos se está dando en toda la frontera entre Líbano e Israel. Recordemos que con quienes se está enfrentando Israel no es contra el ejército libanés, sino más bien contra el grupo extremista de Hezbollah que está asentado en el sur de Líbano. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que el envío de vehículos blindados franceses hacia el ejército libanés tiene que ver con el hecho de que es necesario que lleven a cabo patrullajes alrededor de todas las regiones que actualmente están bajo asedio del crimen organizado, pero también para que puedan asistir a las personas que salgan dañadas por los enfrentamientos entre Israel y el grupo extremista de Hezbollah. Recuerden ustedes que cerca de 700 militares franceses encabezan la misión de las Naciones Unidas para atender los conflictos que puedan surgir en Líbano. Esto en medio de una de las peores crisis libanesas que se está dando en estos momentos en todos los rubros, desde el social hasta el económico. Los líderes libaneses le están pidiendo a Hezbollah que ya no escale el conflicto y los enfrentamientos en contra de Israel, sobre todo porque Israel ha advertido que las ciudades libanesas serán las que sufran las consecuencias por estos enfrentamientos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que el ejército de Líbano no apoya, como asegura Francia, al grupo extremista de Hezbollah? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.